Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 27 de noviembre de 2019. Vamos con los saludos entonces para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano, compañera de mesa. Esta mesa paritaria que ¿Quién es la compañera de mesa? ¿Quién es el otro 25%? Karina Novarese, buen día. Solo por el tema paritario, no me empiecen a meter en categorías que ya bastante tenemos con las redes sociales. Y vamos al otro 50%, Manuel Laguarda. Bueno, buen día para todos, Emiliano, buen día a los compañeros de esta mesa nueva que integró hoy. Sí, estamos haciendo algunas variantes. Y está con nosotros otra vez, ya creo que es la tercera, Fitzgerald Cantero. Buenos días. Debutó en la mesa en la tertulia, en una tertulia conmigo. Había debutado contigo. Sí, exactamente. Sí. Lo ubican, ¿no? Politólogo, ex diputado por el Partido Colorado, ex integrante del directorio del Banco de Seguros, ¿no? Exactamente, buenos días. Un gusto estar acá nuevamente. Tenemos para conversar con ustedes ecos del domingo pasado y del balotaje. Claro. Ya hemos, obviamente, incluido algunos ángulos en meses anteriores, pero van surgiendo novedades. Vayamos a una de las más frescas, justamente. La bancada de senadores del Frente Amplio presentó una denuncia ante Fiscalía General para que se investigue al militar retirado Carlos Techera por haber publicado un video en el que amenaza de muerte al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y al candidato de la coalición de izquierdas, Daniel Martínez. La grabación fue difundida el domingo en pleno horario de votación. Y me voy a sacar los lentes para que me vean bien la cara, Vázquez. La quedan todos. Si ustedes quieren tener un problema con los militares, lo van a tener y gratis. La única diferencia que esta vez no va a ser el 73. Esta vez la quedan todos. ¿Tupamaros o no? Según informó La Diaria, pese a que en 2018 Techera quiso ser precandidato por el Partido Nacional y se presentaba como wilsonista, terminó sumándose a las filas de Cabildo Abierto. Y esta es una situación que se suma a otras que han generado inquietud en el sistema político y en particular en dirigentes del Frente Amplio. Por ejemplo, el lunes el presidente del Centro Militar, Carlos Silva, dijo, hablando en BTV, que las Fuerzas Armadas están preparadas para actuar si alguien se lo pide ante un estallido social similar al que ocurre en otros países latinoamericanos. El jueves había circulado un editorial de la revista Nación, vinculada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas, en el que, entre otras cosas, se pedía extirpar al marxismo del Uruguay, una nota que fue a su vez replicada por el Centro Militar. Bueno, y en esas mismas horas circuló el video de Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, ex comandante en jefe del Ejército, en el que llamaba a los militares a no votar por la fórmula del Frente Amplio en la segunda vuelta. ¿Qué dicen sobre lo último, sobre lo más reciente y después sobre todo este contexto? ¿Quién empieza? Bueno, yo empiezo. Manuel, dale. Sí. Yo quiero decir lo siguiente. No estamos ante una situación de riesgo inminente de golpe de Estado o de caída de las instituciones, está bien claro eso, pero sí tenemos que decir que esta serie de hechos que tú acabas de enumerar constituyen incógnitas, riesgos, amenazas, nubes en el horizonte, que los que tenemos la capacidad de llegar a la opinión pública, creo que tenemos el deber, el compromiso republicano con la democracia, de alentar y de denunciar, de señalar antes de que sea tarde. Alertar, decías. Sí, señalar esto. Alertar a la opinión pública de esta serie de hechos que constituyen nubarrones en el horizonte para la democracia. Yo creo que tienen un elemento común, un emergente mucho más fuerte, que es la presencia de un partido de ultraderecha, que es Cabildo Abierto, que integra la coalición que va a asumir el gobierno el 1 de marzo, y que además aparece como un partido que invoca su condición de partido corporativo militar, que tiene el 10% de la ciudadanía y que además responde a una matriz cultural autoritaria, que es diferente a la del resto de los partidos democráticos de nuestro país. Bueno, a partir de aquí, digamos, tenemos que ver la serie de hechos que tú enumeras, de los cuales varios de ellos tienen que ver con gente de Cabildo Abierto, que después los analizaré uno por uno. Una cosa es el video de Manini, otra cosa es el editorial de la revista Nación, otra cosa son las declaraciones de Silva, que tú acabas de mencionar ahora, de Silva Valiente, lo de Techera, pero lo que tienen en común
es que esta serie de hechos en su conjunto crean un clima que evoca en el imaginario los fantasmas del 73. Y más allá todavía, yo diría que evoca los fantasmas del siglo XX, donde en Alemania y en Italia los partidos de la derecha, para aplastar a la izquierda, convocaron a la ultraderecha, hasta que ésta los desalojó y se quedó con el poder, estableció una dictadura. Yo no digo que esto vaya a pasar acá, pero digo que los fantasmas del 73 y del fascismo del siglo XX son evocados por todo esto, y nos obligan a los demócratas a alertar ante esta situación para convocar a la defensa de la democracia y de la república. Tú, Fitzgerald, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que son 3 episodios distintos. Me parece que, acá los estamos juntando y analizando en conjunto a los 3, pero son 3 episodios distintos. Me parece que tenemos que ser bien claros, por ejemplo, con lo que veíamos, escuchábamos el audio de esta persona que hace una amenaza, claramente. Claramente, esta persona techera hace una amenaza que se materializa ayer en una denuncia de los senadores del Frente Amplio. Denuncia que creo corresponde y que no debería haberse demorado tanto. Creo que cualquier fiscal, desde el domingo, cuando se tomó conocimiento de eso, debería haber actuado rápidamente, ¿no? Sí, de acuerdo. Claramente hay una amenaza contra el presidente de la República y después contra un conjunto de ciudadanos que integran un partido político. Eso me parece que es claro, y no tiene nada que ver con cualquier otro fenómeno político, sino, bueno, creo que además, por lo que podemos saber de esta persona a través de los medios de comunicación, vemos que no hay allí una convicción política firme, ¿no? Basta recorrer alguna trayectoria que ha sido notoria de esta persona en los medios. Entonces me parece que ese tema puntual queda ahí, hay una amenaza, hay una denuncia, hay una actuación judicial y bueno, la justicia me parece que con el solo hecho de ese video tiene los elementos suficientes para actuar. Luego lo de esta editorial de la revista, seamos sinceros, ¿quién lee la revista Nación, que es de una cooperativa que vende licuadoras? A ver, creo que solamente el aparato del Partido Comunista, el aparato de inteligencia del Partido Comunista, se dedica a leer esas cosas. Y que fue muy bien utilizado durante la vida por el Frente Amplio para maximizar un efecto miedo que venía arrastrando de toda la campaña del balotaje, que siempre rinde. Pero antes hubo una difusión por el centro militar, ¿no? Está bien, eso es lo que en definitiva le ha dado un poquito más de incidencia. Pero el mismo jueves, creo que fue, Marcelo Audala del PCNT estaba haciendo un video respondiéndole a esto. Entonces, cuando nadie se había enterado de qué era lo que decía esa editorial. Eso es otro aspecto que me parece que va además por otro sentido. Y otra cosa es el tercer punto que estamos analizando, que es el video de Manini, ¿no? Yo tengo una discrepancia en lo que decía Manuel, generando lo que es la etiqueta de ultraderecha, ¿no? Yo quiero saber, en primer lugar, qué es ultraderecha, qué consideramos ultraderecha, y después cómo encaja cualquier partido que exista en Uruguay, en este caso Cabildo Abierto, que es el que se está analizando, en esa tipología, ¿no? Porque en definitiva, sabemos bastante poco de Cabildo Abierto, bastante poco de cuáles son determinadas principios y propuestas como para encasillarlo en tal o cual lugar. Lo que sabemos y por lo menos es concreto es que ha firmado un compromiso para llevar adelante en el próximo periodo de gobierno que está, digamos, plasmado en una serie de puntos donde todos los partidos han acordado, hemos acordado quienes estamos en la oposición y seremos gobierno. Y allí creo que no hay nada que se pueda tildar de ultraderecha. Eso con respecto a lo que decía Manuel, que decía Cabildo Abierto es un partido de ultraderecha, pero con respecto al video en sí mismo. Respecto al video en sí mismo, a ver, creo que si miramos objetivamente el video de Manini, lo que hace es convocar a una parte del electorado a que voten a determinada fórmula, en este caso la fórmula de la calle Argimón. Discrepo absolutamente con algunas expresiones, algunas consideraciones que hemos escuchado los últimos días que dicen que es un video golpista. Yo lo vi 2 o 3 veces, incluso lo volví a ver después que escuché algunos ex profesores míos decir que era un video golpista, cuando en definitiva lo que está haciendo es está convocando a una parte de la sociedad a que vote una fórmula. Lo mismo que había hecho el PCNT, lo mismo que ha hecho el Frente Amplio, lo mismo que hicieron los inspectores secundarios diciendo que adherían a la fórmula Martínez Villar. Entonces, para un lado es golpista, para otro no.
me reservo para la segunda vuelta otros argumentos. Justamente los dos estuvieron tocando un punto que me parece que es importante desde el principio de diferenciar, y son los hechos puros y duros, qué pasó en cada uno de estos casos, que de acuerdo que son totalmente diferentes, y las percepciones en un momento de crispación natural, porque estamos a un día o después durante el día de las elecciones. Entonces, todo esto, si pasaba hace unos meses y separadamente, eran 3 hechos totalmente aislados, que no levantaba preocupación, porque la verdad es que el centro militar, que representa muy poco, o sea, no representa a las Fuerzas Armadas per se, ya ha salido, nosotros tenemos memoria corta, pero ha salido muchísimas veces desde la vuelta a la democracia, y en momentos mucho más complicados que críticos, y realmente quedó en esa especie de grito un poco radical desde su radicalismo. Entonces, ahora uno podría decir, bueno, qué peligro lo que salieron a decir, pero porque estamos en el medio de un clima electoral fuertísimo, además de grandes divisiones. No es una elección que estaba súper ganada, de hecho, bueno, nos sorprendió incluso más de lo que pensábamos el propio domingo a los uruguayos. Entonces, en ese contexto, cualquiera de estas expresiones que, de acuerdo que hay que analizarlas separadamente, no tiene nada que ver un militar retirado, que se fue totalmente de madre, pero que es una persona individual. Bueno, sí, es verdad, forma parte de una lista de Cabildo Abierto en el lugar 8. No creo que sea representativo de lo que pueda pensar Manini. Es muy diferente. Entonces, las 3 cosas juntas, los hechos fueron de una manera, pero las percepciones que tenemos es, ¿corre peligro la democracia? Las percepciones, no digo que las que se están planteando, no son las que tengo yo. ¿Corre peligro la democracia? En esta región tan convulsionada, ¿cómo afecta? Mirado desde nuestra historia es una exageración. Ahora, mirado desde el momento en que sucedieron estas cosas, es increíble la mala puntería que tuvieron estas tres hechos, digamos. Exacto. Sí. Y por último, Teresa, para completar esta primera ronda. Sí, yo no voy a repetir cosas que ya se dijeron sobre el primero y segundo episodio. El primero es un delito, claramente. Claro. De hecho, no lo dijimos, pero ya fue detenido hace unos minutos. Sí, la información de esta mañana es que la policía detuvo en Salinas al militar retirado Carlos Techera luego de la denuncia que realizó la bancada de senadores del Frente Amplio por ese video. Por eso. Como debe ser. Evidentemente. El segundo... Va a declarar este mediodía ante el fiscal Diego Pérez, que es el que tiene a cargo el caso desde el día de ayer. El segundo, también coincido, digo, el centro militar, digo, cada 2x3 ha sacado muchas cosas, no es la primera vez. Todas muy radicales en general. Todas muy radicales. El tema es la oportunidad, ¿no? En plena veda, o por lo menos al borde de la veda, plena periodo electoral, digo, no, donde hay sensibilidades muy fuertes, pero me quisiera detener específicamente en Manini y en su partido. Primero, digo, yo creo que acá hay un doble discurso, porque Manini se llenó la boca durante mucho tiempo diciendo que él no era el partido de los militares, y resulta que su último acto antes de la elección es exhortar a qué tienen que votar los militares. Exacto. Entonces, digo, ahí hay una contradicción discursiva clarísima, digo, donde evidentemente lo único que hizo fue confirmar las hipótesis que todos teníamos y que todos pensábamos, todos, por lo menos yo, incluso las manifesté acá en esta misma mesa. O sea que en realidad el cuento de que Manini no es corporativo y que Cabildo Abierto no es corporativo, a mí no me cierra, porque además a las pruebas me remito, él mismo lo dice, porque si no fuera así, no dice, muchachos, miren lo que nos están diciendo. Tengo un matiz con eso, pero sí. Bueno, bien. Sí. Corporativistas son todos los partidos, pero bueno. Bueno, sí. Bueno, pero no. Una cosa es el corporativismo y otra cosa son los partidos políticos. Son dos cosas distintas. Yo soy corporativa, por ejemplo, ¿verdad? Integro un movimiento social que es una corporación, en definitiva. Así que, pero yo creo que son dos cosas distintas. Los partidos políticos me parece que deben tener perfiles distintos. Y la otra cosa es que me parece que además esto de Manini, desde el punto de vista, mirándolo ya desde el punto de vista político, más allá de que yo soy de las que pienso que tuvo todo esto, más el colorario Manini, incidencia en cómo terminó la votación, no tengo ninguna duda que muchos indecisos dijeron, no, esto vamos a votar al frente porque es bravísimo, con lo cual creo que además puso a la coalición que tiene que gobernar ahora en una situación muy difícil. Es decir, yo creo que esto
de la alianza con Manini, de que integre esa coalición y que tenga todo este perfil de cosas donde no está muy claro, donde yo, por lo menos personalmente, lo que sí tengo claro es que Cabildo Abierto es un clarísimo ejemplo de catch-all, pero de catch-all donde lo que se toma es lo que se toma se pierde muy fácil. Lo que se toma se pierde muy fácil y donde porque bueno, hubo votante Mujica ahí adentro, ¿no? Y todos lo sabemos, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, pero lo que sí es claro es que este partido Catch All toma esos votantes volátiles que son votantes desde el punto de vista político, no estoy hablando desde el punto de vista socioeconómico, votantes lúmpenes. Es decir, alguien que puede votar a Manini un día y a Pepe Mujica otro día, más allá de que yo soy de las que creo que los extremos se tocan y que los fierreros se aman, independientemente de eso, creo que hace que desde el punto de vista de lo que va a ser de acá para adelante, que es lo que nos tiene que preocupar, dificultoso. Yo decía que tenía un matiz con lo que había señalado Teresa, porque efectivamente muchos han dicho el video de Manini del jueves pasado contradice sus propios dichos. Ahí aparece Cabildo Abierto como efectivamente partido militar. Yo no sé si es así. Es una percepción que se instala, pero yo no sé si es así. ¿Por qué qué es lo que digo? El video lo que prueba, en todo caso, es que Manini tiene ascendiente entre los militares. En que Manini tiene autoridad, tiene un canal de comunicación muy fluido con los militares, los soldados. Pero ojo que él no le dice a la gente voten a Cabildo Abierto. No, pero él dice incluso que lo hizo a pedido de los propios militares. No voten a Martínez. Él lo que dice es no voten a Martínez. Claro. Él lo que dice es no voten a Martínez, voten a la calle. Cabildo, ahora tampoco. Está. No, ahí está lo que dice. Él no dice voten a Cabildo Abierto. O sea que él no está haciendo la confesión automática de partido militar. Él dice no voten a Martínez. Punto número 1. Y punto número 2, ha habido otros partidos llamando a votar a los militares. Sí, pero no con los mismos argumentos. No, pero ha habido otros partidos. En particular, esta campaña, y es un tema que se ha conversado poco, esta campaña tuvo latente ahí una especie de pulseada entre Cabildo Abierto y el Partido Comunista a propósito del voto militar. Cuando Manini se queja de gazebos, stands, pintadas cerca de cuarteles, alude a justamente una campaña que hizo el Partido Comunista llamando a que los soldados patriotas no podían votar a la calle Pou, tenían que votar a Martínez, etcétera. Sí, claro, pero entonces, el Partido Comunista, ninguno en el Partido Comunista que yo sepa es el excomandante en jefe. De acuerdo, pero lo que pasa es que seguimos... Pero que hubo otras apelaciones al voto militar. Se dio una batalla ahí. Quiero decir lo siguiente respecto a estos puntos que me parecen muy interesantes. La pregunta de Fitzgerald, ¿qué entiendo yo por ultraderecha? ¿O qué es la ultraderecha? Me parece que acá lo que hay es una matriz cultural, una serie de valores, de referencias imaginarias a la que apelan estos partidos, que fundamentalmente es la de orden, tradición, autoridad, conservadurismo, es apelar a una suerte de sociedad idílica previa a la modernidad, digamos, que no debe ser contaminada por todas las novedades del mundo. Una situación inmutable donde prima el orden, la autoridad, los valores tradicionales. Esa matriz cultural es la matriz de la ultraderecha. Ahora, el caso de Cabildo Abierto, bueno, Cabildo Abierto quiere ser un partido militar, apela a ser un partido militar. Si lo logra hacer completamente es otra cosa, pero la vocación... No es lo que dicen sus dirigentes. La vocación es esa. En segundo lugar, tiene raíces con la ultraderecha uruguaya que vienen desde el viejo riverismo, pasa por la época de Terra, sigue por el chicotacismo de los 50, pasa por la JUP y llega hasta ahora. Siempre estuvo esa ultraderecha, digamos, en los partidos tradicionales, latente, y ahora aparece como un partido propiamente dicho. Y en tercer lugar está esta situación de los antecedentes que hay que tener en cuenta. El antecedente de los jóvenes con las remeras nazis en el mes de julio, el militante de Cabildo que se refiere al Escuadrón de la Muerte, el militante de Cabildo que se refiere al aborto y toca a las mujeres, una cantidad de fenómenos que tiene que haber un Cabildo Abierto. Son emergentes, no quiere decir que Cabildo Abierto los vaya a defender, pero por algo están en Cabildo Abierto. Ahora, el video de Manini. ¿Qué es lo que hace Manini? Fíjate que Manini empieza él hablándole a los militares. Él se dirige a los soldados para pedirles que no voten a Martínez. Y después termina, es una vuelta retórica muy interesante, él incluyéndose. Nosotros
Los soldados les contestamos que ya los conocemos. Es interesante la vuelta retórica porque él primero está afuera, hablándole a esa parte de la sociedad y después él se incluye. Sí. Él está adentro, él está diciendo, ¿cuál es el mensaje subliminal? Yo soy el dueño de esta porción del electorado, de esta porción de la sociedad. Que no es una corporación cualquiera, tiene armas. Es el ejército en actividad. No son los profesores o los médicos, son los soldados que además dieron un golpe de Estado hace pocos años en este país. O sea, esto es lo grave de esta situación. No son los soldados que dieron el golpe de Estado. Por supuesto, ¿no? Las Fuerzas Armadas fueron el sostén de la dictadura militar de los años pasados. Es decir, que lo grave es que él le habla primero y se incluye después. ¿Y esto lo hace para qué? Lo hace, por supuesto, para que los soldados voten a la calle, no voten a Martínez. Está de acuerdo. Pero lo hace además para marcarle la cancha a los socios de su coalición, diciéndole, yo tengo el poder acá, tengo el 10% del electorado, pero tengo además al ejército conmigo, por lo tanto van a tener que hacer lo que yo quiera, no van a hacer conmigo lo que ustedes quieran. Le está marcando la cancha, está tensando la piola. Este es el sentido profundo, y esto le sale mal y comete una chamonada política donde queda descalificado ante sus socios, ante la opinión pública, y sin duda estos errores de Manini contribuyen a la remontada de voto del Frente Amplio, porque hay una reacción por la República y por la democracia de mucha gente que iba a votar en blanco, iba a votar a los colorados, y termina a la calle, termina votando finalmente a Martínez. Todo lo que acabas de escribir, que podemos estar o no de acuerdo, no sé, parte de la base de que hubo una estrategia bien cuidada, y yo dudo que haya habido una estrategia bien cuidada ante esto. Lo estoy adivinando. Sí, a salir a decir, a marcar posición, totalmente de acuerdo, a marcar la cancha, totalmente de acuerdo, pero lo que muestra, más allá del contenido, que ya lo hemos analizado, es una falta de oportunidad política tremenda. La política es políticamente correcta, sobre todo 2 días antes de las elecciones. Claro. Entonces, yo dudo que un político con experiencia y con avivado, como viveza criolla o viveza política, hubiese caído en la misma trampa. Porque el propio Manini se ha enojado mucho, y sus asesores se han enojado mucho cuando se dijo que había sido más votado en lugares donde había militares, pero muchísimo, lo digo por experiencia personal. Sin embargo, ahora se le habla directamente a los militares. El problema ahora no es solamente hablarle directamente a los militares o el corporativismo o todo lo que recién mencionamos, sino que se hizo un jueves de tarde. Claro. Entonces, en un país es imposible ignorar que en este país más del 50% o el 50% son del Frente Amplio, y hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio. ¿Tú pensabas que esa gente se iba a quedar callada? Más allá de que el Partido Comunista o algunos otros hayan hecho lo mismo. Porque cada vez que hablamos de Manini, yo tengo contestaciones que me dicen, y se olvidan de lo que hizo Mujica, y se olvida. No, señores, nadie se olvida de nada, pero en los últimos 15 años el Frente Amplio ha sido el partido más popular. Yo le agrego 2 condimentos, uno que ya mencioné. Me da la impresión de que Manini estaba preocupado. Manini estaba preocupado por cómo podía estar permeando entre los soldados esa campaña que, por ejemplo, llevaba a cabo el Partido Comunista. Mi impresión es que había detrás una preocupación y que quiso salvar, entre comillas, el resultado de la calle Pou, ¿no? Segundo, Manini tiene historia de esto, de hacer planteos públicos. De videos, además, de videos y fuertes. Planteos públicos, en discursos de actos oficiales, etcétera, ¿no? A mí me parece. Pero claro, en esa ahí época, es donde no calcula, me parece, hasta dónde puede ser. Porque ellos mismos se están redefiniendo. Pero realmente, yo creo que no están definidos. Porque un condimento que nos olvidamos de acá, de esta receta ultraderechista, es el mesianismo. Claro, y el papel del jefe. Y si tú sos mesiánico y sos autoritario, estás convencido que basta que tú digas esto es así, para que inmediatamente te hagan caso y actúen en consecuencia. Y a mí me parece que ese condimento es muy importante también. Es decir, yo comparto totalmente lo que vos decís, Karina, error político de acá, pan. La contradicción es impresionante, porque la calle se viene cuidando hace un año, básicamente, se cuidó el otro día en el discurso del domingo. La calle debe querer matarlo, porque obviamente, pero independientemente de eso, me parece que es no reconocer cuáles son las características del personaje y de su actuación, como tú decías muy bien recién, Emiliano, ¿no? La trayectoria, las veces que dijo, que habló, pero es bien la actitud mesiánica. Yo ahora voy a salir a salvar los votos y me van a tener que obedecer, porque que lo importante, yo soy del jefe, para los que reclaman, tiene derecho a decir lo que piensa, que yo creo que tiene derecho a decir lo que piensa, pero no la veda. Derecho tiene siempre, pero no es conveniente capaz tan cerca de las elecciones. No, y en la veda no. No, pero es que no fue la veda, ese es el problema de Internet. El papel de
se grabó antes. Yo para mí lo de la veda es lo de menos. Y el problema es cuándo salió. Sí. Claro, salió muy cerca de las Lo elecciones. que dice Teresa está muy bien. En esa matriz cultural, el papel del jefe es muy importante. ¿Se acuerdan que dijeron? Claro. Es más importante el jefe que los programas. Sí, claro. Y entonces el jefe le llama a sus soldados, creyendo, digamos, que se puede mandar a la gente como si estuviera en un cuartel. Cuando la sociedad uruguaya es mucho más complicada, es mucho más democrática y no acepta ese tipo de, si no, de mesianismo varios de autoritario. nosotros nos moriríamos de hambre si fueran todos iguales. Yo creo que para el final. Creo que claramente en la política pesan mucho los contenidos y pesa mucho el tiempo, ¿no? Claro, Comparto con claro. Carinal. Ese manejo... Mejor lo aprendió fue el porque además... futuro presidente. No, porque además en las declaraciones que hace Manini el domingo de noche, dice, bueno, yo lo mandé solo por WhatsApp, no lo colgué en las redes, lo hice antes de la veda, después se... O sea, demuestra que de alguna manera no fue consciente de la dimensión que tiene cualquier cosa que tú hagas hoy por hoy, ¿no? O sea, cualquier o sí hoy tiene por hoy, conciencia y en este esta fue una contexto, explicación y en este elegante. Yo no creo que sea tan inocente. Está bien, le salió mal la jugada. Yo Le salió mal la jugada. quiero Mal, pensar claro. bien de la gente cada vez que habla, quiero creerle que está diciendo la verdad, sea el partido que sea. Entonces, si es así, digo, malintencionado podemos pensar todo, decir que todo lo que dicen es todo mentira, cualquiera es el partido, pero digo, tiendo a creer en la honestidad intelectual de la gente. Entonces, si es así, demuestra un poco manejo de ese timing en la forma en cómo hacerla. Advierte una contradicción aquí, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, hay una verticalidad, una cuestión de jefe, de que manda, qué sé yo, pero eso se da de bruces y me quedó de la intervención de Teresa, el tema del cachol. O sea, si lo que quieren ser un partido cachol y por lo tanto agarrar más de lo que ser un partido que agarra diversos ambientes o sectores de la sociedad, que creo que es lo que ocurrió en los resultados, porque en definitiva el 10-11% que lo votó a Manini en octubre no es la familia militar, es mucho más que la familia militar. Y seguramente vamos a tener que hacer algunos análisis, pero podemos trabajar con una hipótesis de inicio, que es que buena parte de los votos del MPP fueron para ahí, por ejemplo. Pero ahí es donde está el componente mesiánico. Como una forma no está solo el autoritarismo. Es un autoritarismo mesiánico. Está bien, entonces vamos también estas cosas que convergen, como tú decías también, Teresa, de que hay los polos que se juntan. También tenemos desde el otro lado, de quienes han invocado determinadas cosas, las mismas actitudes que se le endilgan a Manini. Ahora, termino con esto. ¿Qué ibas a decir? ¿Sí? No, termino con esto. Creo que queda para otra discusión la definición que daba Manuel respecto a lo de ultraderecha, ¿no? Porque en definitiva, si vamos a esa categorización, también cabe esa figura para los que están al otro lado, por ejemplo, claramente el Partido Comunista. Lo que sí me gustaría que quede para la reflexión después de esta charla es, ¿alguno de esta mesa piensa honestamente que hay algún tipo de peligro de insubordinación militar? Porque si uno seguía cada uno agarró uno de estos hechos y y hay gente que estará preocupada genuinamente, y hay gente que lo utiliza políticamente. Yo no digo que estos hechos estén bien, están muy mal en este momento, muy mal, y no le convienen a nadie. Ahora, la realidad es que no hay un solo indicador de este país que nos haga temer por la estabilidad democrática. Si puede venir protestas en algún momento o manifestaciones, no lo sé. Hoy en día los militares no son una pieza de peligro ahora. Perdón. El tiempo, es una cosa muy cortita. Lo cual no es justificar. Yo coincido lo que tú decís de no es un peligro ahora, pero también la historia es muy reciente y a muchos de nosotros y a la gran mayoría de nosotros, por suerte, por eso estamos discutiendo nos duele la espalda, nos da un frío en la espalda, ¿no? Lo último quiero decir. Tanto. Claro. Yo quiero decir primero, en lo inmediato no hay un riesgo para la democracia, pero que este tipo de elementos estén presentes en el debate público, en el imaginario, en la sociedad, son peligros en la lontananza, son nubes en el horizonte, son riesgos. Y además, insisto, un partido ultraderecha en el futuro gobierno, que quiere ser un partido corporativo militar, que apela a las Fuerzas Armadas en situaciones que pueden ser complicadas y conflictivas, con amenazas como las que aparecen después en las declaraciones de Silva, son peligros en el horizonte mediato. En segundo lugar,
el partido, que sea un partido cachol que pretenda abarcar amplias franjas de diferentes capas sociales, todos los partidos quieren hacerlo, no niega esa matriz cultural de ultraderecha que analizábamos antes. En todo caso, expresa que hay una serie de sectores sociales que se ven golpeados por los cambios sociales, por la modernidad, por la globalización, y que encuentran refugio en esa suerte de mesianismo de derecha. Y en tercer lugar, el Partido Comunista responde a una matriz cultural muy diferente a estos partidos de la ultraderecha que hemos analizado antes. No tiene nada que ver, es otra cosa distinta. Apela a la racionalidad, apela al programa, apela a la igualdad. Quiere decir que más allá de las diferencias que podamos tener con el Partido Comunista... De la igualdad de los que piensan como ellos. No, apela a un ideal de igualdad y no a un ideal conservador de tradición. O sea, son diferentes desde el punto de vista de la matriz cultural. Podemos discrepar con una cantidad de cosas, pero los mismos hay que decir, no son los mismos objetivos. Uno apela al cambio social, otro apela al conservadurismo. O sea, que son diferentes desde el punto de vista de su matriz cultural y de su horizonte filosófico.